Bienvenidos a Mente Abierta, su podcast de psicología donde desentrañamos los misterios de la mente y tocamos temas de psicologías interesantes. Mi nombre es Ivana Galán y bienvenidos a su espacio favorito o en proceso de convertirse en su espacio favorito. Hoy no me encuentro sola como de costumbre, estoy con Carolina Peña, psicoterapeuta, que nos va a acompañar hoy a un tema súper interesante sobre los límites, cómo pautar límites. Antes que todo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí. Ay, yo estoy más feliz de que me acompañes el día de hoy y estemos compartiendo la misma mesa. Carolina, antes de empezar con el tema, quisiera saber tu historia. ¿Por qué psicología y no otra carrera? Bueno, realmente elegir la carrera ha sido como de mis decisiones fáciles de vida. Yo recuerdo que lo decidí cuando tenía como 12, 13 años. ¡Wow! Y era porque, bueno, primero no me gustaba la matemática y yo estaba buscando las carreras que no tuvieran que ver con eso. Pero segundo, yo recuerdo que yo siempre fui como esa amiga que le gustaba escuchar. O sea, yo tengo cuadernos de desahogos de mis amigas en el colegio, wow, que luego yo les devolvía con lo que yo... Era la consejera del grupo. Exacto. Y recuerdo que lo hacía porque me gustaba, porque me salía naturalmente, y cuando vi que había una profesión que consistía en eso, claro, ya luego cuando uno entra a la carrera se da cuenta que no es tan sencillo como uno cree, pero digamos que esa fue como la base. También yo siempre sentí que tenía como una sensibilidad hacia las experiencias emocionales de los demás, o sea, una sensibilidad en el sentido de que yo siempre como que me daba cuenta que había algo más de lo que las personas dejaban ver y sentía esa curiosidad. Entonces digamos que esa curiosidad también era lo que me llevaba a luego querer dar ese apoyo a mis amigas y sobre todo a mí misma, ¿verdad? Entenderme, conocerme, y que es un proceso que uno nunca termina. Wow, me encanta. Ese proceso de conocerse debe de ser muy complicado, ¿no? Claro, de toda la vida. Sí, y uno nunca se termina de conocer, ¿verdad? Claro, precisamente por eso, como siempre estamos cambiando, viviendo experiencias nuevas, uno siempre está en ese proceso de conocerse y realmente para hacer un buen trabajo necesitamos hacer ese proceso con uno mismo para poder acompañar a los demás a hacerlo también. Claro. Recuerdo que cuando te contacté por Instagram, te dije que si te sentías cómoda con una serie de temas, pero luego te dije, oye, ¿qué piensas si me dices tú qué temas te sentirías cómoda en presentarle al programa? Y me comentaste sobre los límites entre la lista y consideré el tema como, yo creo que va muy de la mano con el tema de la semana pasada, que es curando el niño interior, viendo las heridas y cómo podemos sanar, y también cómo los padres, ¿verdad?, pueden entender esas situaciones y entendernos a nosotros también, productos de ellos, claro. Entonces, hoy traemos a la mesa cómo establecer límites. Y antes de empezar con materia, yo quería decir que yo soy una persona que muchos me consideran que yo sé poner límites. La verdad es que yo siento que no. Que a veces soy como muy permisiva y siento que es natural. Así como tú dices que vamos cambiando como en todo el transcurso de nuestra vida. Yo sí recuerdo que cuando yo era más pequeña, tipo, yo estaba en la escuela, eso de cuarto a séptimo, yo era una muchacha que, no, papita, no. ¿Tú me puedes hacer esto? No. O sea, yo no tenía como esa vergüenza o esa pena de que, yo no le puedo decir que no, porque era como, yo no lo quiero hacer, o yo no puedo hacerlo, no. O sea, porque yo me voy a sacrificar por ti. Suena cruel. No debería decir aquí, pero suena cruel. Luego fui creciendo y nuevas etapas llegaron, nuevas circunstancias y me di cuenta que a veces es bueno como dejarse llevar por la corriente, y se hizo tanto una costumbre que ahora se me hace difícil establecer límites. Entonces, puede ser, o sea, lo que tú describes son dos extremos. Exacto. Y ambos son difíciles. O sea, tenemos los límites que son rígidos y la falta de límites en sí. Exacto. Los límites rígidos pueden ser tan dañinos como no tener límites, claro, ¿verdad? Porque nos cierran a las relaciones, no permite al otro entrar, no permitimos ayuda, o sea, no recibimos y no damos. Entonces, ese extremo también es dañino. Lo que pasa es que hablamos más del otro, que es esa dificultad para decir que no, esa dificultad para decir hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Pero esa rigidez
que muchas veces a donde nos vamos, como que entendemos que, bueno, poner límite es decir que no a todo, es ser una persona odiosa, ser una persona apática, que es lo que muchas personas me dicen, como, bueno, yo no quiero dejar de ser esta persona generosa o esta persona buena, que el miedo que más se tiene con el tema del límite. Nadie quiere ser el malo de la película, o el malo en teoría, o sentirse como que le está faltando al otro, pero es ese saber como que, ok, ¿cuál es mi punto medio? O sea, exacto, a eso venía con los ejemplos, de que, como dices, solemos hablar de que o no es no, o hay falta de negación. Entonces yo quería saber, ¿cómo podemos llegar a ese punto perfecto donde no soy ni tanto de uno ni tanto del otro? O sea, pero ¿cómo se vería una persona que sabe poner límites de manera saludable? Porque al menos yo no he visto a una persona que sepa poner límites de manera saludable. O no lo he identificado porque tal vez no sé qué significa o cómo, se ve. Exacto. Mira, realmente, y yo creo que esto es lo que más yo le digo a mis pacientes cuando trabajamos este tema, es que ese radar lo tiene cada quien. ¿Por qué? Porque lo que puede ser un límite para mí y puede ser saludable, para ti puede no serlo. Eso va a depender mucho de lo que yo necesite en ese momento en mi vida, de lo que yo quiera, de lo que me haga sentir cómoda o no. Y eso va a variar dependiendo de cada persona e inclusive de la etapa de la vida en la que estemos. Puede que lo que a mí me funcionaba hace un año, ahora no me funcione. Claro. O sea que nosotros tenemos ese radar. ¿Cómo nos damos cuenta? Con cómo nos sentimos, con nuestros valores, con nuestra forma de pensar. Ese radar lo tengo yo, siempre lo voy a tener yo. Entonces, por eso ese trabajo interno de yo primero conocerme. Por ejemplo, la mayoría de mis pacientes no llegan diciéndome, yo tengo un tema de límites. Llegan dándome una queja de sus relaciones, llegan en agotamiento, cansados, o no se conocen, ¿verdad? Están acostumbrados a dar, a estar para el otro, a ver la necesidad del otro, y muchas veces llegan hablando de los demás. O sea, se desconectan tanto de sí mismos que, bueno, mi tía tal y tal cosa, mi mamá tal y tal cosa, que mi pareja esto, pero ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que pasa? Claro, te estoy hablando del extremo de cuando no hay nada de límites y nunca lo ha habido. Entonces, ese radar de cómo me siento yo con mi vida, porque hay veces que hacemos cosas en donde yo me estoy sacrificando, pero lo hago porque quiero, porque lo decido conscientemente, porque asumo las consecuencias de eso. En teoría yo pudiera decir, ok, no puse un límite, pero realmente lo quería poner, realmente lo necesitaba poner, y por eso es como puede ser tan complicado el trabajarlo en un inicio, porque no hay un libro de reglas establecidas, como, ok, a esto tú dices que sí, a esto tú dices que no, que pasa en psicología en sentido general, claro. No es una ciencia exacta, pero la mayoría de las personas eso quieren, ¿verdad? Pero es para cuidar eso mismo que te decía de, yo no quiero ser la mala de la película, entonces dime que si está bien o si no está bien. Hay gente que me utiliza a mí como su psicóloga. Bueno, yo le voy a decir que fuiste tú que me dijiste que lo hiciera y yo, mira, lo que te funcione. Pero la idea es tú reconocer que eso es lo que tú quieres y necesitas y hacerlo a partir de ahí. Entonces, ¿cómo se ve una persona que establece límites sanamente? Es una persona que se conoce, ¿verdad? Okay, aquí una pregunta, lo siento que te interrumpa. No, claro. ¿Cómo existe algún ejercicio para autoconocerse, comenzar ese camino? Bueno, la terapia siempre va a ser una buena herramienta, pero yo lo trabajo mucho a nivel de las experiencias como emocionales y cómo las vivimos, etcétera. Y también de cómo está nuestra funcionalidad y calidad de vida. O sea, esos son como medidores base, ¿verdad? Cómo estoy yo a nivel laboral, cómo estoy a nivel espiritual, a nivel relacional, a nivel profesional, cómo está mi autocuidado físico, etcétera. O sea, yo miro todas esas esferas y ahí yo puedo evaluar, ¿verdad? Claro, tenemos etapas dentro de la vida donde un aspecto está mejor que otro, o está más claro que otro. Por ejemplo, no es lo mismo ver la esfera laboral acabada de graduarse que unos años después, que ya estamos más establecidos, por ejemplo. Pero yo me voy a evaluar a mí, cómo me he estado sintiendo yo, cómo ha estado mi calidad de vida, etcétera. Y eso lo hacemos haciéndonos preguntas. Por eso el trabajo de terapeuta siempre va a ser más que en torno a decir haz esto o haz lo otro, es más en torno a preguntar, ¿verdad? Para que la persona pueda hacerse a sí misma esas preguntas. Claro, vimos un extremo de los límites, ¿verdad? Que es no saber establecer límites, pero ¿qué
dice de una persona el que sea tan, ¿verdad?, rígido o apático, de que a todo le diga no? Bueno, realmente estas personas cuando reaccionan así esto viene de heridas, viene de experiencias emocionales negativas y viene como una forma de protegerse. Okay. Claro, pero lo hace con una sobreprotección. La sobreprotección nunca va a ser buena porque cuando hablamos de sobreprotección, esto me impide realmente relacionarme, estar en el mundo, estar en la vida. No me permite estar presente. Una protección es esa cautela que me permite estar presente para los demás, para el mundo, en un punto que no me haga daño a mí. Pero usualmente esto viene como un resultado de algo, no viene de la nada, no nacimos de este modo. A veces es aprendido, a veces nos enseñan en la crianza a tenerle miedo a X cosas. Claro. Por ejemplo, en una crianza donde hubo sobreprotección, creamos personas completamente temerosas que le tienen miedo a todo y a nada. Entonces, esa respuesta también puede venir de ahí, como de ese mismo tema de la desconfianza. No puedo confiar en los demás, no puedo confiar en el mundo, donde sea que haya ocurrido ese evento, situación, experiencia que haya roto esa confianza. Claro. Me encanta el tema de hoy. Es un tema un poquito, yo no diría que delicado, pero sino un poquito difícil de abordar, porque yo creo que es un tema muy individual. O sea, hay que ver las historias de cada uno para autoexaminarse y luego decir dónde comienza y termina mis límites, como tú decías. Sí. Y yo me preguntaba, ¿podemos hacer un ejercicio aquí, ahora, sobre cómo establecer límites? Mira, primero hay que ver dónde está la falta, por decirlo así, de límites. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, viendo la queja de cada quien. Si tú piensas en una amiga, un familiar, una persona cercana, ¿de qué se suele quejar? Ay, yo no tengo tiempo, nunca de nada. O ay, nadie me pregunta a mí cómo yo me siento. O al momento de hacer algo por el otro, yo suelto lo que yo tenga que hacer. O sea, aunque para cada quien es diferente, el perfil de quien suele tener esta dificultad para poner límites, es muy parecido. Porque es esta típica persona que está como ausente para sí misma. Bien, entonces cuando tú ves la queja, ahí está la falta de límites. A veces es consigo mismo, de decir, ok, me voy a poner, me voy a dar tiempo de descanso, me voy a cuidar, no me voy a relacionar de esta forma. Ese es el límite interno, el que yo hago antes de comunicarle a la otra persona. Ahora, cuando pasa con alguien más, en la medida, bueno, esta persona está violentando mi espacio físico. Bueno, le voy a poner un límite diciéndole, no me gusta que hagas esto, te voy a pedir tal cosa. Este es el límite externo, es el que yo le pido a la otra persona. Pero el interno, o sea, el que viene antes, es lo que yo hago antes de comunicar. Me encanta la conversación y vamos a seguir luego de hacer una pequeña pausa comercial, ¿te parece? Claro. A todos ustedes que están aquí con nosotros, espero que el tema vaya bien y por favor espérennos luego de comerciales aquí en Mente Abierta.